Gracias a todos y a todas. Escuchaba al presidente Lula y le decía a Felipe, es verdad esto de que ser expresidente da muchísima libertad. Por ejemplo, se puede decir esto de que hay que pensar fundamentalmente en las generaciones y no en las elecciones. ¿Qué más quisiera yo? Gracias, buenos días. Es un privilegio, de verdad, participar en este encuentro en el que se han dado cita personas de tanta talla política y humana que ha reunido en Madrid un grupo de gentes excepcionales, algunos de los cuales considero amigos personales míos. Esta es una convocatoria que tenía una pregunta que responder. La pregunta era cómo encontrar una salida progresista para la crisis económica que vivimos. Una salida que garantice que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir mejor que nosotros. La declaración que ha hecho pública hoy esta conferencia, la que hará pública ahora, le reclama al G20 esa salida progresista. Y el presidente Lula recordaba algo que Felipe González repite una y otra vez y que yo también he repetido en muchos de mis discursos de esta campaña, es que no hay que ir muy lejos. Bastaría con que consiguiéramos aplicar el 60%, el 70% de lo que se aprobó en Pittsburgh hace ya algunos años. Por tanto, me sumo a esta propuesta de esta conferencia y voy a explicar brevemente por qué. Vivimos un momento difícil. Y vivimos un momento difícil para la izquierda, porque es verdad, y aquí se puede decir con claridad, que los valores de la izquierda no son los culpables de esta crisis, que esta crisis se ha producido, entre otras razones, o sobre todas las razones, por las políticas de la derecha. Y, sin embargo, los ciudadanos desconfían de unos y de otros, desconfían de la política, como señalaba el presidente Lula en su intervención. ¿Y por qué hay tantos ciudadanos que desconfían de la política cuando realmente lo que estamos es viviendo una crisis de las políticas de la derecha? Esa es la respuesta a la que o la pregunta a la que tenemos que dar respuesta. Y es una pregunta que debe responderse con convicciones progresistas, desde una óptica progresista, esencialmente progresista, y de esto estamos hablando aquí desde hace algunos meses y especialmente en esta campaña. Porque es verdad que la globalización ha creado enormes oportunidades a generaciones que estaban fuera, muy lejos del bienestar social. Ha permitido la incorporación de cientos de millones de personas que han salido de la pobreza. Ha impulsado lo que ahora llamamos economías emergentes. Algunas ya han emergido hace tiempo. Pero es verdad que ha creado esta globalización riesgos e inseguridades, que son a los que tenemos que dar respuesta. En muchos países hemos duplicado la esperanza de vida que tenían nuestros abuelos. Y es verdad que es así. Pero también es cierto que somos la primera generación que podemos comprometer seriamente el futuro de nuestro planeta. En muchos países se ha extendido la sociedad de la información extraordinariamente y eso ha producido riquezas absolutamente impensables hace algún tiempo, pero es verdad que ha permitido que muchos países, muchos ciudadanos vieran cómo se vive en otros. Ha agudizado la sensación de desigualdad en esos países y eso, si no se corrige, acabará seguramente produciendo un cuestionamiento general del sistema. Y ante estas amenazas, que he resumido sucintamente, hay quien dice la solución es cerrar nuestros países. Hay quien, por el contrario, quieren que operen sin control las fuerzas globales y que sobrevivan sin más los más fuertes. Esta es una solución que nos suena. Y hay otra vía, que es la nuestra, que es la de hacer compatible la esperanza con el trabajo. Es la de hacer compatible las oportunidades que ofrece la globalización con una garantía de que pueda haber un crecimiento económico que supere estas amenazas que acabo de formular. En definitiva, a diferencia de los conservadores, nosotros, los socialdemócratas, pensamos que para que la sociedad progrese y lo haga de un modo estable y lo haga de un modo pacífico, los ciudadanos tienen que sentir formando parte de un mismo proyecto colectivo. Tienen que poder creer que están en el mismo barco y que están en un sistema que piensa y que beneficia a la mayoría. La globalización ha cambiado las reglas del juego.
iba a decir está cambiando, pero no es verdad, las ha cambiado ya. Y la opción no es entre cambio o statu quo, porque el cambio es imparable. La opción es entre gobernar el cambio y hacerlo de manera productiva y hacerlo pensando en todos, o sencillamente dejar que el cambio lo gobiernen otros, los conservadores o los mercados, que con frecuencia es casi lo mismo, aquellos que, según Octavio Paz, eran y son ciegos. Y en este contexto tenemos que elegir, como ha hecho esta conferencia, por gobernar los cambios. Esa debe ser nuestra opción de futuro. Y tenemos que decidir y definir un nuevo marco que guíe la recuperación, que lo haga de forma eficiente, que ese también es el reto de la izquierda, y lo haga, sobre todo, de forma justa. Y aquí quiero hacer una reivindicación de la socialdemocracia, justamente como la mejor fórmula para combinar ambas cosas, eficiencia con justicia, crecimiento con protección social, creación de riqueza con reducción de la desigualdad. Esa es la esencia de la socialdemocracia. Decía al principio, y lo reitero una vez más, son las políticas conservadoras o las decisiones de políticas conservadoras de hace algunos años las que están en el fondo, las que laten en el fondo de esta crisis. Y es verdad que ha sido la socialdemocracia la que ha conseguido, primero, que esta crisis no fuera un desastre económico y, segundo, y lo más importante, que esta crisis económica no derivara en una gigantesca crisis humana. Han sido las políticas socialdemócratas, aquí también en España, las que han evitado el drama humano que podría haberse generado si la crisis hubiera crecido y crecido y crecido y no hubiéramos tenido las redes de protección social que nos hemos procurado durante estos últimos 50 años. Por tanto, tenemos que reivindicar la socialdemocracia también en este momento de crisis, justamente como colchón social que ha impedido que la crisis sea mucho más grave. Debemos, sobre todo, reivindicar el progreso, que es seguramente lo que está más en cuestión. El progreso, el futuro. Debemos reivindicar que la voluntad del conjunto de los ciudadanos, que la política, como decía el presidente Lula, puede ser justamente el motor para crear un mundo mejor, que ese es el dilema que ahora discutimos. Tenemos que decirlo que es posible. Tenemos que decir que es posible, entre otras cosas porque lo hemos hecho en el pasado, pero sobre todo porque tenemos voluntad de hacerlo y porque creemos saber cómo hacerlo. Y justamente son estas conferencias las que van sentando las bases de este nuevo proyecto socialdemócrata. La socialdemocracia, compañeros y compañeras, ha funcionado. Ha funcionado. Es verdad que tenemos que actualizarla, que tenemos que revisarla, que tenemos que actualizar nuestros mayores logros, por ejemplo, el estado del bienestar, que tenemos que decidir, y este es un problema no sencillo, cómo gobernamos la globalización, que tenemos que ver cómo recuperamos para la política, para el control de la política, esta globalización, que es la única forma de hacerla más justa. Y los valores los tenemos muy claros, son los mismos, son los que hemos utilizado siempre, son aquellos que nos han permitido construir lo que hemos construido. Tenemos que conseguir que esos valores sean mayoritarios, no lo son en muchos sitios de Europa en este momento, y tenemos que combinar esos valores con hacer cosas distintas, cosas que están ahí, que son problemas que tenemos que resolver. Primero, la política, porque es verdad que para recuperar el control de la política sobre los mercados y la economía tenemos que hacer algo para mejorar la imagen de la política. Tenemos que conseguir que los ciudadanos vean a los partidos políticos como los instrumentos básicos justamente para conseguir lo que muchos reclaman, y es que la economía esté al servicio de los ciudadanos y no de aquellos que gestionan para sí mismos la economía. Tenemos que encontrar un discurso que dé respuesta a las preocupaciones de los más débiles de nuestra sociedad, pero también de las clases medias, que son ya mayoritarias en nuestras sociedades postindustriales. Tenemos que conseguirlo porque, como os decía al principio, la crisis, si algo ha demostrado, es justamente que el modelo neoliberal no funciona, que no ha encontrado un equilibrio entre prosperidad y bienestar, que no funciona, que es la crisis del modelo neoliberal la que estamos justamente sufriendo. Y por estas razones son por las que me sumo y he firmado la declaración que culmina esta conferencia. Por estas razones que están en el fondo de esta declaración,
Es una declaración que combina nuestros principios, los de siempre, los que han funcionado, nuestros valores, protección social y redistribución, con una serie de tareas que tenemos que realizar y que están en la base de la igualdad de los próximos tiempos. Una expansión de la igualdad de oportunidades, de la que me venís oyendo hablar en los últimos meses, una y otra vez. Una expansión de la igualdad de oportunidades que convierta nuestra sociedad, la del futuro, en una auténtica sociedad de oportunidades para todos, nazcan donde nazcan, sean quienes sean sus padres. Una capacitación de las personas, capacitación para trabajar, capacitación para crear, capacitación para innovar, que esa es la base misma del futuro y del crecimiento futuro, y, por supuesto, la participación en el proceso político, las mejoras en los esquemas de participación política en nuestro país y en el conjunto de los países de Europa y seguramente en muchos países del mundo. Tenemos, además, que impulsar la responsabilidad social, la individual y también la de las empresas. Tenemos, finalmente, que conseguir un control mayor y una transparencia mayor de los mercados para evitar esos excesos intolerables que estamos viviendo, que hieren la sensibilidad y que alejan justamente a los ciudadanos de la política, de la cosa pública. En resumen, los valores de siempre a los retos de hoy. Esa es nuestra obligación. Regular los mercados financieros para que funcionen, para que cumplan su tarea, que es justamente permitir, garantizar, incentivar el funcionamiento de la economía real y de la creación de empleo. Para eso nacieron, para eso sirven en una economía de mercado. Por supuesto, el reto de responder a la degradación del clima y del medio ambiente y, por supuesto, y en una conferencia como esta, bien merece la pena recordarlo, el reto de responder a la pobreza que existe en nuestra sociedad y en el conjunto del mundo. Y para hacerlo, y ya voy terminando, para hacer todo esto, quizás sea el momento y el lugar para reclamar una participación activa del Estado, que sigue siendo clave como regulador, como supervisor, como garante de la protección social, como garante de los mecanismos de redistribución, que, eso sí, tenemos que hacer más eficaces. Cuando se habla de reformar las cosas, incluso cuando alguien habla de reformar el capitalismo, debemos ponernos de acuerdo con él para decirle que eso exige un nuevo balance, un nuevo equilibrio entre mercados financieros y aquellas instituciones que los hacen posibles, pero, sobre todo, fundamentalmente, un nuevo balance, un nuevo equilibrio entre crecimiento y equidad, porque sabemos, y la historia reciente nos lo demuestra, que se puede crecer y no ganar en equidad, y eso, al final, justamente lo que acaba es atentando contra el propio crecimiento. En resumen, una defensa de lo público, porque lo público, cuando funciona bien, y hemos sabido hacerlo funcionar bien y somos capaces de hacerlo funcionar bien, es una garantía de eficiencia, pero sobre todo de bienestar y de cohesión social. Una defensa de lo público. La experiencia de países con instituciones fuertes nos lo aconsejan, porque al revés, la experiencia de países con instituciones débiles nos dicen que son países que han caído en la falta de cohesión social, en la debilidad institucional, en la corrupción, finalmente en el desequilibrio y en la pobreza. Fortaleza del Estado. A un mal Estado, a mi juicio, no se contrapone un Estado débil, sino justamente un buen Estado. Y eso es lo que defendemos y seguimos defendiendo, hemos defendido y seguimos defendiendo los socialdemócratas. Y termino ya con dos referencias al G20, ya se ha dicho aquí por quien además tiene la legitimidad para pedir al G20 que aplique sus resoluciones de haber formado parte de aquel G20 que las creó, que las ideó y que las firmó. Las resoluciones, los compromisos de Pittsburgh y de Londres, tal y como se recogen en esta conferencia. Y una alusión final a Europa, que es nuestro mundo, que es donde estamos, que es nuestra realidad. El mundo, lo ha dicho aquí el presidente Lula, necesita a Europa, como ha dicho Felipe, patrimonio histórico, democrático de la humanidad. Tiene mucha mejor memoria que yo. Sí, mucha mejor. Patrimonio democrático de la humanidad, una expresión bella. El mundo necesita a Europa, pero es verdad que Europa tiene que salir de su ensimismamiento
y tiene que resolver sus problemas inmediatos y aquellos que no son tan inmediatos, sus problemas demográficos, sus problemas energéticos, sus problemas de capital humano. Me refiero a los inmediatos. Tiene que resolver los inmediatos, tiene básicamente que mejorar su proceso de toma de decisiones, decisiones que, lejos de ser firmes, han sido esencialmente reflejo de sus incertidumbres. Y hay que hacer pronto lo que sabemos que hay que hacer, porque, como también se recordaba desde esta tribuna, lo que hoy es caro, hace 2 años era mucho menos caro, pero dentro de uno igual es sencillamente carísimo. Hay que resolverlo rápidamente. Y para ello tenemos algunas instituciones creadas. Tenemos el Tratado de Lisboa, que lo que tiene que hacer es funcionar. Lo primero que deberíamos es esforzarnos porque las instituciones europeas que hemos creado nosotros funcionen. Lo primero, que funcionen. Segundo, hay que apostar por la solidaridad, no podemos olvidarlo, con aquellos que están pagando más caro el coste de la crisis. Y apostar por la solidaridad en Europa es, entre otras cosas, defender y aplicar un proyecto que ya es del Parlamento Europeo, que es la tasa de transacciones financieras europeas. Hay que hacerlo con urgencia. Por supuesto, tenemos que dotarnos de mecanismos para luchar contra la especulación. Es bastante fácil de entender. Tenemos una moneda única. De lo que se trata ahora es de crear un sistema de defensa de nuestra moneda única. Y eso se llama, entre otras cosas, eurobonos. Tenemos que preocuparnos por el cambio climático y olvidar aquella malísima experiencia de la cumbre de Copenhague y el fracaso rotundo de la Unión Europea en aquella cumbre. Tenemos, en definitiva, que dotarnos de un presupuesto más ambicioso, y a ver si hoy me explico bien, un presupuesto más ambicioso para que la austeridad no ahogue el crecimiento económico y, por tanto, la creación de empleo en Europa. Un presupuesto europeo más ambicioso para que, repito, la austeridad no ahogue el crecimiento económico y, por tanto, la creación de empleo en Europa. Presupuesto europeo. En resumen, liderazgo. Liderazgo dentro de Europa y de Europa en el mundo. Eso es lo que debemos reclamar los socialdemócratas, porque el proyecto europeo ha sido de mucha gente, no podemos decir que es solo nuestro, pero también socialdemócrata. Desde luego en España es un proyecto inequívocamente ligado a los socialistas. Instituciones ágiles, Europa comprometida con el medio ambiente, que se defienda de los especuladores con los eurobonos, una Europa justa, que aplique una tasa de transacciones financieras para echar una mano a los que más lo necesitan, una Europa en la cual el empleo sea el objetivo fundamental, el empleo, que ese es nuestro objetivo también en Europa. Y termino ya. España está comprometida con esa Europa, estamos comprometidos desde hace mucho tiempo y lo vamos a seguir estando, y los socialistas españoles especialmente. Termino ya diciendo que creo que todos podemos compartir que necesitamos una economía sana y competitiva en todo el mundo, una economía que se base en la educación, en la innovación, en la capacidad de crear, que esa es la sociedad del conocimiento, y eso, compañeros y compañeras, en un foro como este nos permite hacer una última reflexión que también algunos me habéis oído muchas veces. Esta, la sociedad del conocimiento, es la nuestra. Nunca tuvimos algo para crecer tan cercano a la izquierda. El conocimiento es democratizable, es repartible, es extensible. No se agota como el petróleo o el capital, no se agota. Conocimiento llama a conocimiento. Nunca tuvimos tan cerca una sociedad cuyo crecimiento se basa en algo que nos es tan cercano y que sencillamente se puede convertir en algo justo sin más que aplicar seguramente nuestro principio más importante, el que más nos gusta, el que más hemos cuidado y construido, el de la igualdad de oportunidades. Por eso este debería ser nuestro siglo, el de la izquierda, el de los progresistas. Y por eso lo que tenemos que hacer es renovar un proyecto socialdemócrata que tiene probablemente las bases más firmes que nunca ha tenido en nuestra historia reciente. Y nada más. Agradezco a todos la presencia aquí. Ha sido un placer para mí clausurar estas jornadas y que los que se queden en Madrid pasen un buen día en nuestra casa.